Bueno, chicas, vamos a comenzar. Si quieren cerrar sus ojos para orar, vamos a comenzar. Señor amado, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir como hermanas en la fe. Gracias por tu presencia en medio nuestro, aún a la distancia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos hable al corazón. Hoy queremos profundizar en lo que significa ser tus hijas, herederas de tus promesas, amadas, perdonadas y llamadas a vivir en libertad. Abrí nuestros oídos y corazones para recibir tu palabra con humildad y gozo. Que esta reunión sea un espacio de comunión, edificación, renovación espiritual. Y que pueda bendecir también la vida de todas aquellas que la van a ver en un futuro. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Voy a comenzar haciendo una pregunta que no la tenía anotada acá, pero que sí la tenía en la cabeza mientras iba recordando todo lo que armé. Seguramente que si le preguntamos a cualquier persona si somos hijos de Dios, yo creo que responderían que sí. Creo que todas responderíamos que sí, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Aunque sea con la cabeza. ¿Son hijas de Dios? Sí. Son hijas de Dios. Bueno, ahora vamos a ir viendo a medida que yo vaya compartiendo el tema y después voy a volver a hacer la pregunta. Ahora, Raquelita, vos tenés el micrófono encendido. Ah, está. Bueno, vamos a comenzar con el versículo Juan 1:12, que dice: a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vuelvo a leer. Cierren los ojos por un instante porque lo voy a leer despacito. Y lo vuelvo a leer. A todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora sí. Quizás por un instante mientras te leía el versículo, que es palabra de Dios, no es palabra mía, es su palabra, puede haberte hablado algo. Si algo te habló, cuando cerraste tus ojos y querés anotarlo, lo puedes compartir al final, qué es lo que te habló el versículo. Si no, no pasa nada. Pero si algo les habló, mientras cerraron los ojos y fui leyendo, anoten una palabra cortita, lo que sintieron que es el Espíritu Santo hablándote, mientras vos vas escuchando la palabra. Y ahora vamos a comenzar el tema. Uno de los versículos más poderosos y fundamentales de la Biblia es Juan 1:12, que es el versículo que les leí. En él se nos muestra cómo aquellos que recibieron a Jesús y creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Y no solo eso, sino que se nos dice que estos nuevos hijos de Dios tienen la autoridad, el poder para vivir vidas transformadas y ser un ejemplo de amor y fe para otros. Hola, Águeda, bienvenida. Voy a detenerme un cachito para mi hermana para hacerle lo mismo que les hice a ustedes, y si quieren aprovechar a cerrar los ojos, vuelvo a leer el versículo. La propuesta es la siguiente: voy a leer un versículo, quiero que cierres los ojos y a medida que yo te voy leyendo, si hay algo que te habla interiormente y querés anotarlo, lo podés compartir al final de la reunión. Si gustás hacerlo, lo haces, si no, no hay problema. Pero ahora les animo otra vez, así acompañamos a Águeda, cerramos los ojos y vuelvo a leer el versículo. Recordemos que lo que vamos a ver hoy, ¿qué significa ser hijos de Dios? Así que va el versículo. A todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Listo. Ahora seguimos. Vamos a seguir con el tema, el papel que juega la fe, nuestra fe, en creer que somos hijos de Dios. Para entender este versículo debemos comprender primero que lo que Jesús ofrece a los creyentes es adopción. No es una adopción como la que nosotros conocemos, ¿no? La que sabemos por lo que cuentan. Esta es una adopción distinta. Esta adopción no es como la que vemos en el mundo terrenal, sino más bien es una adopción divina. Al recibir a Jesús por fe, somos adoptados por Dios como sus hijos. Acá tenemos un pequeño detalle. Vieron que yo les dije al principio que si nos preguntaran o si preguntamos a las personas, ¿somos hijos de Dios? Creo que todos vamos a decir sí, somos todos hijos de Dios. Hay un versículo que no lo anoté, que dice que somos todos criaturas de Dios, porque Él hizo todo lo que vemos, ¿no? La creación y nosotros somos parte de su creación. Dice que toda la creación es suya, incluida nosotros. Pero no todos son hijos de Dios. Busquen ese versículo porque yo ahora me acuerdo, pero no lo puse, que dice así. Somos todos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora bien, retomo, para ser hijos de Dios, dice que es al recibir a Jesús por fe. Vamos a ver lo que es fe, para ver qué tal está nuestra fe. Entonces ahí vamos a ir entrando a ver qué clase de hijos somos de Dios. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así lo define la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Estamos seguros, tenemos la certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Aunque no hayamos recibido lo que nuestro corazón quiere o lo que le pide a Dios o lo que quiere que Jesús haga en nuestras vidas, aunque nosotros todavía no la hemos recibido, tenemos la certeza de que Él lo va a hacer. Eso es fe. Un ejemplo, yo hoy me acuesto a dormir y yo tengo la certeza de que mañana me voy a levantar a hacer todo lo que tengo que hacer. Ir a trabajar, ir a hacer un trámite, ir a una fiesta. Yo tengo la certeza, no dudo. Jamás hago un plan pensando que al otro día no lo voy a cumplir. Porque tengo la certeza de lo que todavía no veo, pero sí sé que tengo la certeza. Esa es la clase de fe que Dios busca tener en nosotros. Así como ponemos la fe en las cosas simples, de cotidianas, Él quiere que nosotros tengamos esa certeza también. De que lo que Él promete, y Él dice que no es hombre para mentir, ni para engañar, porque nosotros sí lo hacemos, a veces decimos sí, vamos a hacer tal cosa, pero después cambiamos los planes, ¿no? Bueno, Dios no. Dios lo que dice, lo cumple. Entonces, ¿cuánto más certeza tenemos que tener de las promesas de Él, ¿no? Porque las va a cumplir. La convicción de lo que no se ve. Creemos en Jesús aún sin verlo, porque nosotros no lo hemos visto. Vivimos en un momento de la historia del mundo donde no pudimos ver a Jesús, pero hubo personas que sí la vieron y que nos cuentan el paso de Jesús por la tierra. Entonces, creemos en Jesús sin verlo, y Él dice en el Sermón del Monte, bendito los que creen sin verme, porque van a recibir el reino del cielo. Creemos que Él vino a salvar al mundo, creemos que murió para el perdón de nuestros pecados, creemos en su plan redentor aún sin haber visto a Jesús. Es una bendición enorme porque no hay muchas personas en el mundo que tengan esta convicción. Por más que escuchen hablar de Jesús, que lean, aún en su corazón, esto no está arraigado. De oídas lo saben, pero no la creen. O sea, no tienen la convicción. Entonces, tener fe es la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. De lo que no se ve, lo que no vimos antes, de lo que no podemos ver ahora y de lo que no podemos ver en el futuro, que se va a cumplir. Marcos 9 del 23 al 24 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Marcos acá nos está contando de un padre que tiene un hijo que se está por morir y le va a pedir a Jesús que lo salve. Este hombre tenía fe. Entonces Jesús le recalca, si puedes creer, si uno puede creer, al que cree todo le es posible. Hemos escuchado personas que han recibido milagros que uno se queda, pero como no nos pasan a nosotros, creemos que, bueno, sí, no, es como que ahí. Pero bueno, aún así, habiendo recibido milagros, recuerden que los discípulos de todas las personas que vivieron con Jesús y aún habiendo visto todos los milagros que Jesús hacía en ese momento, Jesús terminó solo en la cruz, porque lo abandonaron, porque aún así todavía no creían. Hoy hay gente que desea tener ese tipo de milagros y piensa que si ven un milagro así, van a creer. Pero es un gran engaño, porque los mismos que estuvieron en los tiempos de Jesús no se jugaron por él, aún viendo los milagros que él hacía. Así que si hoy Jesús apareciera, hiciera estos milagros, nosotros, esta generación, creo que haría exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando todavía no podemos tener esa fe así? Podemos clamar como el padre de este hijo que dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque no es tan mal que nos pase eso. Poder decirle a Dios, sí creo, pero necesito que me ayudes en mi fe, es abrir el corazón con humildad. Y Él te va a ayudar a que vos puedas anidar esa fe. Porque esa fe es lo que va a hacer que lo imposible ocurra. Como dice al principio, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bien, ¿cómo podemos recibir a Jesús con fe, ¿no? Por fe. La respuesta es sencilla. Creer en el nombre de Jesús significa creer vuelvo a repetir. Creer en el nombre de Jesús significa tener fe en Él y en lo que Él representa. Esto incluye creer que Jesús es Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Creer en su nombre es aceptar su sacrificio como sustituto para nuestros propios pecados. Olvidamos muy fácilmente las promesas de Jesús que tenemos en su palabra, en la palabra de Dios. Porque en el medio de estar pasando las situaciones, ayer compartía el pastor en la prédica, en la reunión, y decía, en el momento que las papas queman, nos olvidamos de todo esto, nos olvidamos fácilmente que tenemos todas estas promesas. Nos olvidamos, por más religiosos, por más creyentes que seamos, nos olvidamos, yo creo que todos los días, del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Porque cuando estamos atravesando la situación y las papas queman y decimos, no hay salida, no, tengo que esperar en Dios, porque muchas veces hay que esperar para ver el resultado. Y como no podemos esperar, hacemos de nuestra propia fuerza y hacemos todo mal. Eso es falta de fe. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque olvidamos lo que Jesús dice en la palabra de Él, que Él hizo por nosotros. Él murió para el perdón de nuestros pecados. O sea que si vos aceptaste a Jesús, nadie puede venir a decirte a vos cuán pecadora sos, qué es lo que hiciste y qué es lo que no hiciste, porque Jesús ya te lo perdonó. Él tiene el derecho de decirte que estás perdonada y que te olvides de tu pasado, que te olvides hasta vos misma y te perdones vos también, porque Él ya hizo el sacrificio para perdonarte. Lo que sí nos pide, que una vez que aceptamos el sacrificio y lo aceptamos a Jesús como Salvador, lo que sí nos pide
es que empecemos a comportarnos bien. Aquellas cosas que ya sabemos que las hicimos y que Jesús nos perdonó, no volver a repetirlas. Y si volvemos a repetirlas, arrepentirnos de verdad. Y nadie puede venir a decirte cuán arrepentida estás, cuánta fe tenés o cuán buen cristiano sos, porque Jesús conoce tu corazón. Solamente Él lo sabe. Entonces a veces no tenemos que detenernos en el engaño que el enemigo pone quizás en personas para que te digan, pero vos no haces tal cosa, pero vos no haces la otra. Yo desde el lugar que hoy me toca, que es compartir una reunión y una enseñanza, yo puedo decirte lo que dice la palabra, pero jamás puedo condenarte. Todo lo que se comparta, aún todo lo que Jesús comparte en su palabra, lo que Dios nos comparte en la Biblia, nunca es para condenarnos. La condenación no viene de Él. Es para decirte y mostrarte en qué estás mal, para que lo puedas cambiar, y eso va a bendecir tu vida. Cuando vos podés cambiar algo que te diste cuenta que estás mal, vos ahí transformás, te vas transformando, y tu vida comienza a caminar en bendición. La potestad de ser hechos hijos de Dios. Al creer en Jesús y recibirlo en nuestras vidas, se nos da una potestad inimaginable. Somos hechas hijas de Dios, coherederas juntos con Cristo. Esto significa que tenemos acceso a todo lo que Dios tiene para nosotros. Todo lo que Dios de antemano, dice su palabra, ya pensó para nosotros, lo podemos recibir por medio de Cristo Jesús. No hay nadie, y no lo digo yo, un día vamos a tocar este tema. No hay nadie, no hay un santo, no hay virgen, no hay ninguna otra persona que Dios haya nombrado en la tierra que pueda tener esa comunión del Padre y esas peticiones que vos tenés, que a veces se las pedís, algo que crees que te lo va a dar. Solamente Jesús es el que intercede por nosotros ante el Padre. Solamente Jesús. Aclaro esto porque muchos me han dicho, bueno, no crees en la Virgen, o como si la Virgen es la Madre de Dios. Sí, creemos que la Virgen es la mamá de Dios. La Virgen fue, es y va a ser siempre la mamá de Dios. Solamente que María, en ninguna parte de la Biblia, no hay ningún texto bíblico que diga que a María le tenemos que ir a pedir. Porque María fue un ser humano igual que nosotros, con un ejemplo a seguir que creo que no seríamos capaces de soportar nosotras como lo tuvo que soportar María, ¿no? Ser la madre del Hijo del Redentor del mundo, verlo sufrir, perderlo. Yo creo que se necesita una fe que María tuvo y es digna de admirar y de tomarla como ejemplo. Pero lo que dice la Biblia no es que descartes a María, sino que no le podés pedir a María porque María fue una mortal igual que nosotros y no nos va a conceder nada. Y si hay milagros, que sí hay milagros que personas van a contar que María hizo, no viene de parte de Dios ese milagro. Y en el momento te pudo dar algo, pero a la larga te quita. Es un tema que vamos a tocar en otro momento si quieren. Ahora seguimos. Además dice que como hijas de Dios tenemos la autoridad y el poder para vivir vidas transformadas por su Espíritu. Cuando nosotros decidimos recibir a Jesús, no decir creo, sino recibir a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu de Dios, que está conectado al Espíritu de su Hijo Jesús, viene a vivir dentro de nosotros. Cuando lo recibimos y aceptamos, el Espíritu, ¿qué va a hacer en nosotros? Vamos a ser guiados, transformados, vamos a empezar a tener luz donde antes teníamos oscuridad. Luz para aprender de su palabra, luz para empezar a darnos cuenta y a solucionar diferentes los problemas. Vamos a tener revelación en su palabra. ¿Cuánto nos ha pasado que
Yo antes leía la Biblia y para mí era chino básico, no podía entenderla. Y cuando empecé, no fue de la noche a la mañana y aún hay mucho camino por recorrer en la Biblia, porque dice que la Biblia es el libro más antiguo pero el más actual. Aún la Biblia hoy sigue revelando a la humanidad secretos que están dentro de ella para nuestras vidas. Y capaz vas a leer un versículo que hoy no te dice nada, pero mañana te habló terriblemente. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos va a ayudar a entender su palabra. Y también a tener una relación con Dios, porque Dios quiere que nos tengamos una religión con Él, sino una relación. También el Espíritu nos va a ayudar a resistir las tentaciones, a superar el temor y a encontrar la fuerza para perdonar y amar incluso en circunstancias difíciles. El Evangelio revela que Dios no es un juez lejano, sino un Padre cercano y amoroso. Jesús lo llamaba Abba en la Escritura, que significa papá. Marcos 14:36 nos invita a hacer lo mismo. Dice, miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Vamos a ir 2. Ser hijas de Dios es recibir una identidad nueva en Cristo. Cuando creemos en Jesús, el Evangelio enseña que somos adoptadas por Dios. Esto lo dice en Romanos 8:15. Esto significa que no solo somos creación de Dios, que es lo que les dije al principio, sino que entramos en una relación íntima con Él como hijas amadas. A todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tu identidad no depende de tus errores ni de tus logros, sino de ser hija del Padre que te dio la vida y te llama por tu nombre. Cuando nos han enseñado a conocer a Dios, a Jesús, y por ahí nos han querido dar enseñanza y nos han hecho creer que cuantas más cosas buenas hagamos, Dios va a estar cerca nuestro, ¿no? O somos buenas, Sin embargo, el plan de Dios dice que lo hizo de antemano. Aún antes de habernos creado, Él ya tenía un plan de redención. Porque Dios es omnisciente, que significa que está en el pasado, presente y futuro. Él habita en todos los tiempos. Nosotros no podemos, pero Él como un ser, ¿no?, superior, nuestro creador, sí puede. Entonces Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Sabe lo que iba a hacer con nosotros aún antes de que naciéramos. Entonces, ya Él, antes de que naciéramos, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ya Él había muerto por nosotros en la cruz. Y para las personas que vivieron en tiempos de Jesús o antes de tiempos de Jesús, recordemos que Él está en todos los tiempos, Él ya tenía el plan de redención para cada uno de nosotros, porque sabía que íbamos a fallar, sabía que somos humanos, que íbamos a fallar. Entonces no necesitamos hacer buenas obras, ser buenas, para que Él nos perdone y nos salve. Ya lo hizo por amor a cada una de nosotras. Entonces, no es que, esto lo aclaro porque por ahí se confunden, porque dice, no tenés que hacer nada para que Jesús te perdone. No, no tenés que hacer nada, no tenés que seguir portándote mal todo el tiempo porque Jesús me perdonó. Sino que esto es lo que muestra el inmenso amor que tiene Dios para con nosotros. Que murió por nosotros, aún sabiendo lo que íbamos a hacer. Tenemos una herencia de vida eterna y esperanza como hijas de Dios. Somos herederas de esta esperanza. Tenemos acceso a sus promesas,
a su reino y a su consuelo eterno. Esto da sentido al sufrimiento, la fortaleza y la fortaleza en la esperanza. ¿Tenemos acceso a sus promesas? Cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿Y qué pasa? Ya no tiene que ser una obligación. Bueno, recibí a Cristo y ahora cumplo un montón de leyes o de mandamientos, porque si no las cumplo me voy al infierno o no me va a ir bien. Cuando uno empieza a conocer a Jesús, transforma su corazón y anhela hacer las cosas bien porque ama a Jesús. Ese es el amor genuino que tenemos que tener con el Padre, como sus hijas. Entonces ya no vamos a necesitar que nadie nos venga a decir cómo tenemos que hacer las cosas, porque vamos a ir a su palabra, vamos a leer lo que dice Jesús que tenemos que hacer y lo vamos a hacer, vamos a obedecer por amor a todo lo que Él hizo con nosotros. Entonces ya esto no es una carga para nosotros, porque lo empezás a hacer por amor, empezás a obedecer por amor, empezás a obedecer porque agradeces el sacrificio que Él hizo por vos, empezás a agradecer y aún empezás a agradecer las bendiciones que Él empieza a darte, porque como empezamos a ser obedientes y a caminar en su palabra, empiezan a venirnos bendiciones, diferente a lo que hemos aprendido, que recibir a Cristo te soluciona los problemas, ¿no? Siempre lo hablamos. Pero es una bendición inmensa estar atravesando tu peor situación y tener paz porque sabes que tenés a Cristo a tu lado. Y que aparte de tener a Cristo a tu lado, tenés un Padre en el cielo que te está mirando. Romanos 8:17, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, dice la palabra. No vivimos más como huérfanas espiritual. Tenemos un hogar, tenemos un Padre y un destino eterno. Por más que en este mundo no tengas donde vivir, no tengas tus propios padres porque te abandonaron o porque murieron o por la circunstancia que sea, y no tengamos una herencia en lo natural, en esta vida sí la vamos a tener en la otra. Y en esta vida, mientras caminas, tenés un Padre que te va a guiar. Un Padre que te va a dar un hogar eterno y que te va a acompañar en este camino, que es en el de la vida, en el que estamos viviendo ahora. Vivir con el Espíritu Santo como guía interior. El Evangelio enseña que Dios pone en el corazón de sus hijas su espíritu, que consuela, enseña, corrige y anima, que es lo que les dije hace un ratito. Romanos 8:15 dice, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que Abba significa Padre. Ese espíritu te recuerda quién sos cuando el mundo te olvida. Y te transforma día a día en una hija cada vez más libre, valiente y llena de amor. Te transforma, o sea, ya sabes no me va a salir la palabra ahora, ¿no? Tu identidad. Ya ahora tenemos una identidad que somos hijas de Dios. Y que ya no vamos a vivir más esclavas, ¿no? Esclava de nuestro pasado, esclava de nuestra forma de ser antes de Cristo, esclavas en pensar yo de esto no me curo más, esclava de cualquier situación que te esclavice en forma de, que hoy a todo se le llama enfermedad, ¿no? Si mentís, sos mitómana, si robás, tenés esa enfermedad, la de las adicciones. Nosotros, por ejemplo, acá, yo porque conozco de cerca lo que significa ser alcohólicos anónimos o el Dieta Club que antiguamente era, ¿no? Con Millot,
que para adelgazar. Y tanto lo que era dieta, club, como Alcohólicos Anónimos, dice que nosotros no nos curamos más de la enfermedad, que toda la vida vamos a ser adictos, ¿no? A comer o a beber. Lo mismo, imagino que el grupo de autoayuda de adicciones de droga debe manejarse más o menos parecido. Y ellos te dicen que vas a ser un adicto toda tu vida, que vas a ser un alcohólico toda tu vida, que vamos a ser unos gordos o unos obesos toda tu vida. Sin embargo, Cristo dice que ya no somos más esclavos. Cuando nosotros ponemos alguna de estas situaciones en las manos de Jesús, ya Él nos dice que ya no somos más alcohólicos porque nuestro pasado quedó atrás. Él te libera de la adicción y uno tiene que proclamar, porque dice que todo lo que vos proclamás con tu boca y lo declarás se cumple, tanto sea para bien como para mal. Declarás: yo no soy más alcohólico, yo no soy más adicto, yo no soy más una obesa, aunque visualmente sigas teniendo esas formas. Dios va a hacer un proceso en el cual te va a ir sanando. Y ya cuando uno declara: no soy más alcohólica, no vas a tomar. Cuando declares: no soy más una adicta, no vas a ir, porque lo estás declarando. Y no solo. En Cristo, Dios te sana. Hay montones, muchos testimonios de personas que no volvieron a tomar, que no volvieron a consumir sustancias, que pueden cuidar su cuerpo comiendo sano en Cristo. Y no es de la noche a la mañana, porque si no yo estaría más flaca. Y no. Lleva un tiempo. Mucho. Pero bueno, en Cristo se puede. Por eso Él dice: al que cree, todo le es posible. Si dudas, ya no crees. Entonces no se puede producir ese cambio, ese milagro en vos. Dice: ser hija de Dios es ser reflejo del corazón del Padre. Jesús enseña que las hijas de Dios no solo reciben amor, sino que lo reflejan. Aman a sus enemigos, perdonan, dan con generosidad, no solamente lo material, sino lo que hay dentro tuyo. Caminan en verdad y humildad. O sea que, fíjense todo lo que yo les he dicho, lo que significa ser, ¿no? Es ser reflejo del corazón del Padre. Si somos hijas de Dios, tenemos que tener estas características. Recibimos amor y lo que recibimos damos. Dicen: amen a sus enemigos para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Amen a sus enemigos para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Esto está en Mateo 5, del 44 al 45. Ser hija de Dios es parecerse a Él, no como imposición, sino como una consecuencia natural del amor que recibimos. Yo recibo amor de mi Padre y lo quiero compartir. Hago un resumen de lo que les dije recién. Ser hija de Dios, según el Evangelio, es reconocer que Dios te ama con amor de Padre. Vivir desde una identidad nueva en Cristo. O sea, si recibimos a Cristo y creemos en lo que Él hace por nosotros, vamos a vivir con esa identidad. Vamos a querer parecernos a Cristo. Y vamos a empezar a hacer las cosas como Cristo quiere. Dejarte guiar por el Espíritu Santo. Ya no empezamos a tomar decisiones a lo loco, ¿no? Sino que empezamos a tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Caminar con confianza, esperanza y propósito. Caminar con confianza que de las promesas de Cristo se van a cumplir en nosotros, por más que veamos todo mal, con esperanza de que eso va a tener una solución y con propósito de que todo lo que recibí lo puedo dar. Dios nos necesita
para que podamos compartir su palabra y el Evangelio a más personas. No para que una iglesia se llene, sino para que muchas personas se salven. Porque iglesia no es un lugar físico. Iglesia, Dios llama iglesia a cada una de las personas. ¿Por qué nosotros nos llamamos iglesia? Lo que pasa es que después, con las malas traducciones, se le llamó iglesia a los templos. Templo es una cosa, iglesia es otra. Iglesia es cada persona individual. ¿Por qué? Porque cuando recibe a Cristo, su espíritu va a morar en cada persona. Reflejar el corazón de tu Padre en el mundo. Comenzamos a reflejar lo que Dios es, porque empezamos a actuar diferente. Vuelvo a repetir todas juntas, para que ustedes vayan viendo, si quieren responder al final como les dije, qué clase de hija somos. Ser hija de Dios según el Evangelio es reconocer que Dios te ama con amor de Padre, vivir desde una identidad nueva en Cristo, dejarse guiar por el Espíritu Santo, caminar con confianza, esperanza y propósito, reflejar el corazón de su Padre en el mundo. Bien, este versículo que nos habla de lo que significa ser hijos de Dios, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? La respuesta es simple. Debemos creer en Jesús y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Debemos tener fe en Él y comprometernos a seguirlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Pero eso no es todo. También debemos recordar nuestra posición como hijas de Dios y vivir de acuerdo a esa verdad. Yo soy hija de Dios, lo declaro y vivo de acuerdo a lo que significa ser hija de Dios. Si sigo haciendo las cosas mal es porque estoy viviendo a mi manera. Estoy viviendo como huérfana. Porque si yo hago lo que yo quiero, ¿no? Y no intento hacer algo de lo que Jesús quiere que haga, es porque sigo viviendo como huérfana. Por más que yo crea que soy hija, no. Porque cuando uno no tiene fe, no actúa de acuerdo a lo que Jesús quiere. Actúa de acuerdo a lo que uno quiere. Dice Mateo 7:11, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Hay otra versión que dice, ¿qué padre le da a un hijo que pide pan una piedra? Pues si nosotros damos cosas buenas, ¿cuánto más nos va a dar Dios? ¿No? Si nosotros como humanos a nuestros hijos queremos cosas buenas, imagínense cuánto más Dios nos quiere dar a nosotros. Debemos estar en constante comunión con Dios, hablando con Él y buscando su voluntad. Debemos mostrar amor y compasión hacia los demás, siendo un ejemplo del amor de Dios para aquellos que nos rodean. Ya no buscamos más hacer lo que nosotros queremos. Como hijas de Dios vamos a querer hacer la voluntad de Él porque sabemos que su voluntad es perfecta y agradable. Y la nuestra, no. Lamentablemente la nuestra no. Hay un gran problema a todo esto que vengo hablando hasta ahora. Si tienen alguna pregunta antes de avanzar. ¿No? Hay un gran problema con la fe. Por ahí uno cree que sí, que tiene una fe inquebrantable y que está bien afirmado en Cristo. Y esto que les voy a compartir ahora es más que nada para aquellas personas que todavía no recibieron a Cristo por temor, o por ahí aquellas que en algún momento los recibieron pero todavía siguen teniendo como ese temor de hacer la voluntad de Él. Dice el temor a perderlo todo para seguir a Jesús. Porque aún habiendo recibido a Jesús hay cosas que no dejamos. Porque tenemos temor. Hay una historia que lo saqué
de un devocional, un libro de devocional que es La Buena Semilla, y busqué sobre él, sobre este devocional me inspiré para hacer esta enseñanza. Y cuenta una historia este devocional, yo la copié acá y se las voy a leer. Dice: Carlos y Sandra estaban interesados en el Evangelio desde hacía unos meses. Asistían a reuniones cristianas y leían la Biblia. Con el paso del tiempo, comprendieron que debían decidir si aceptaban o no a Jesús como Salvador. Carlos fue el primero en convertirse a Cristo, pero Sandra dudaba, pues tenía miedo a las consecuencias. Se preguntaba si perdería a todos sus amigos. Entonces tardó en decidirse, pero volvió a escuchar el llamado del Señor y finalmente aceptó a Jesús como Salvador. Este es un gran problema. Yo recuerdo que cuando recién empecé a ir a la iglesia, yo me acuerdo que en el medio de la reunión es como que había algo dentro mío, porque tenemos esas batallas, había algo dentro mío que se resistía a creer todo lo que me estaban diciendo. Me costaba creer y decía, me están lavando la cabeza. Una parte mía quería creer y la otra me decía, acá te lavan la cabeza. Bueno, si voy a hacer todo lo que me dicen ellos, y me voy a convertir en una fanática religiosa y me voy a perder de todo lo que yo conozco. Hasta en ese momento yo veía la vida de una forma distinta. Entonces tenía miedo de despegarme de eso, porque pensaba que si me pasaba para el otro lado, no sería algo bueno. Me daba como miedo, ¿no? A esto de que me convirtieran en una religiosa o lo que sea. Entonces tenía dudas. Pero siempre había algo que me decía, anímate a creer. Anímate a creer. Era una batalla que yo tenía en ese momento. Que creo que todas las personas pasan por esta situación. Cuando comprendemos que Dios no es religión, un poco podés salirte de este formato, ¿no? Cuando comprendemos que seguir a Dios no es una religión y un montón de leyes que cumplir, que sino es tener una relación con Él, porque cuando uno tiene una relación con una persona que no conoce y la va conociendo, si es en el ámbito del amor, ¿no? De pareja, vos de la noche a la mañana no te enamorás, pero vas conociendo a la persona, entablás una conversación y empezás a enamorarte cada vez más, o en una amistad. Uno no hace una amistad verdadera de un día para el otro. Comienza a relacionarse con la persona, hay determinadas cosas que te gustan, entonces empezás a forjar esa relación de amistad. Y con Dios es lo mismo. Cuando uno no lo conoce, es como que todas estas cosas decís, ay, será, no es tan así. No. Pero cuando vos lo conoces a Él y lo empezás a conocer cada vez más y te das cuenta de lo real que es, te enamorás de Él y ahí la cosa cambia. Entonces, yo las animo a que si todavía no pueden experimentar esto, que empiecen a soltar, empiecen a salir de esa esclavitud que Él quiere liberarnos. Que te animes al cambio. Porque si creemos en Jesús y lo recibimos, empezamos a caminar como Él. Y ahí vamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Mientras caminemos a nuestra manera, dice que Dios no puede perdonarnos y no nos puede recibir como hijos. Somos creación suya, sí, pero no hijos. Porque en lo natural, todos los que tenemos hijos, ¿qué hacen? Nos obedecen. Al menos cuando son chiquitos. Cuando son grandes, se manejan como quieren. Pero cuando son chiquitos, ¿qué hacen? Te obedecen. No te cuestionan, no dudan. Sabe que sos su papá, sabe que sos su mamá. Y sabe que todo lo que le va a decir es para el bien. Y aunque no nos guste lo que nos están diciendo, obedecemos, porque es nuestro Padre. Nada más que nuestro Padre Celestial siempre, siempre nos va a dar cosas buenas. Y nosotros como padres humanos fallamos. Por eso
hay muchos hijos rotos en el mundo. Porque como padres hemos dicho palabras que hemos lastimado. Como hijos hemos recibido palabras que nos lastimaron. Pero Dios nunca va a ser así. Siempre va a ser para bendición. Por eso te digo, anímate al cambio de soltarte en los brazos del Padre que siempre, siempre va a hacer las cosas para bien. Y que aunque haya momentos que te esté diciendo algo que no te guste, te animes a cambiarlo y a transformarlo porque va a ser bendición para tu vida. Este miedo de perder amistades y relaciones, incluso un trabajo, un pasatiempo favorito, te da miedo eso. El miedo de perder la vida que estás acostumbrada a vivir, aunque esto te llene de situaciones, aunque esté llena de situaciones angustiantes, sentimos miedo de cambiarla. Sabemos que por donde vamos no estamos bien, pero estamos tan acostumbrados que no queremos que nos cambien esta situación. Hay un ejemplo en la Biblia, en Éxodo, donde Moisés libera a su pueblo, ¿no? Esto es una gran enseñanza para esto que les estoy diciendo. Él los libera porque su pueblo estaba esclavo del faraón. Y como esclavos, ellos sabían que poco, mucho, la comida fuera buena o mala, la tenían. Y no tenían que hacer un sacrificio para cambiar eso, porque sabía que la iban a recibir. Como esclavos, ellos recibían todo eso. Reciben la liberación, se van al desierto y empezaron a extrañar la vida de esclavitud que tenían. Decían, ¿para qué nos fuimos? ¿Para qué vinimos acá al desierto? ¿Para que nos falte comida? ¿Para que nos den todos los días de comer lo mismo que era el maná que Dios les daba todos los días? El pueblo comenzó a quejarse. Y nosotros como cristianos, cuando recibimos a Cristo, también a veces nos quejamos, porque sabemos que estábamos acostumbradas a esa vida pasada, aún sin bendiciones, aún en tristeza, aún en adicciones, o en la esclavitud que tengas, preferías quedarte ahí porque un cambio requiere esfuerzo. Y nosotros acá vamos a requerir el esfuerzo de hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces no nos va a gustar. No nos va a gustar. Pero necesitamos hacer un esfuerzo para que nuestra vida comience a tener bendiciones. Comiences a tener esa paz en el medio de tu problema. Comiences a perdonar aquello que por años te tiene esclavizada y enferma, porque no perdonar enferma el corazón, te deprime. Hay personas, muchas personas depresivas por falta de perdón. Dice que el perdón ocasiona eso. Entonces, no querés soltar la persona y te estás haciendo un mal tremendo. Entonces, esto es lo que recibir a Cristo implica soltar. Y no, estamos acostumbrados a estar de este modo, no queremos. Así que aún en la peor situación de tu vida tenés miedo de que eso cambie. Y esto es un verdadero obstáculo para ir a Jesús. Porque si no hacemos estas cosas no podemos ir a Jesús. Y el versículo arranca diciendo: a todos los que recibieron a Cristo son llamados hijos de Dios. Así que si hay obstáculos que tenemos en nuestra vida, no podemos ser hijos de Dios. Pensar que esta decisión tan importante destruirá todo en mi vida es un error de cálculo muy grande. Pensar que yo tengo que cambiar muchas cosas que no me gustan para recibir a Cristo es un error de cálculo muy grande. Pero es la mentira que por años Satanás allá en el Edén nos hizo creer a toda la humanidad. Esa mentira que le hizo a Eva la seguimos pagando hasta el día de hoy. ¿Cómo que si comes de ese fruto no vas a ser bendecida y te vas a morir si comes del fruto? ¿No? Que es lo que representaba ese fruto. Y sí, donde probás el pecado, recibís automáticamente la muerte. Y esa es la consecuencia que tenemos. Y esa es la mentira que Satanás instaló en Eva, la que arrastramos hasta el día de hoy. ¿Cómo que si recibís a Cristo te va a ir bien en la vida? Eso es mentira. Porque si recibís a Cristo, viví esclavizada.
con un montón de leyes y tenés que dejar de hacer lo que más te gusta. Aunque te esté destruyendo la vida, seguimos esclavizándonos en ese pensamiento. Y Dios quiere hacerte libre de eso. Quiere hacerte tu hija para liberarte de todo eso. El Señor no quiere que empobrecernos, sino enriquecernos. Para ello nos pide, en primer lugar, recibirlo como nuestro Salvador y Maestro. Luego nos conduce con sabiduría y paciencia por el camino de la fe. ¿Por qué dice paciencia? Porque nos lleva mucho tiempo poder ser transformadas por Cristo. No es de la noche a la mañana y Él lo sabe. Pero si hay una mínima en tu corazón de querer comenzar a hacer un cambio, Él te toma como tu hija. El Señor nos muestra lo que debemos abandonar para seguirlo y nos da la fuerza para hacerlo. Ya no estamos más solas cuando lo recibimos. No lo vamos a hacer este cambio en nuestra fuerza. Él te va a dar la fuerza para hacerlo. A menudo dirige las circunstancias de nuestra vida para ayudarnos. Si hay algún sufrimiento que sea necesario atravesar, también te acompaña dándote una profunda paz. Resumiendo, y ya terminando, Dios nos muestra la increíble oportunidad que tenemos en Cristo para convertirnos en sus hijas. Debemos creer en Él y vivir según su voluntad, reconociendo siempre nuestra posición privilegiada como hijos de Dios, porque es un privilegio vivir como hijos de Dios, y compartiendo su amor y gracia con los demás. De lo que recibís, das. Que esta enseñanza nos anime a vivir por fe en cada aspecto de nuestras vidas. Reflexión final. Es asombroso pensar en lo que significa ser llamadas hijas de Dios. No solo es un título, sino una invitación a experimentar una relación íntima con nuestro Creador. Cada día, al despertar, tenemos la oportunidad de vivir conscientes de que somos parte de su familia, lo que nos empodera a enfrentar los desafíos con esperanza y el amor que Él nos ofrece. Así que la próxima vez que te sientas perdida o sola, recuerda que eres hija de Dios, con un lugar especial en su corazón. Quiero, para terminar, hacer la oración, porque después nos ponemos a hablar y nos queda pendiente de la oración. Entonces quiero hacer esta oración y quiero poner en oración a Susana, una hermana en la iglesia que no la está pasando bien personalmente, y aparte nos pidió que oráramos porque mañana sábado tiene un encuentro en el Club Robin, creo que es Robin, ahí Marti que estaba anoche, de personas que han sufrido de cáncer, de cómo prevenir, cómo lidiar con esta enfermedad. Y entonces van a reunirse allá, entonces pidió que oráramos para que las personas puedan entender esta enfermedad, ¿no? Cómo poder detectarla a tiempo. Y ahí creo que del grupo que van a compartir esto, 2 creyentes, ella y una persona más, y que ella nos pedía que oráramos para que Jesús pudiera como estar en ese momento y animar a las personas a creer, ¿no? A creer desde una curación que Él la puede dar. Recordemos que en toda enfermedad el 100% de ser sanos es como estamos nosotros anímicamente. Y si estamos en Cristo Jesús y somos transformadas, nuestro ánimo cambia, aunque varíe todos los días, pero ya cambia, tenés otra actitud frente a cualquier obstáculo y enfermedad. Así que ponemos en oración a Susana, a todas estas personas y a todas las personas que vayan a compartir la charla. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo compartido, por cada palabra, cada reflexión y cada corazón presente. Gracias por recordarnos hoy que somos tus hijas amadas
escogidas y sostenidas por tu gracia. Te pedimos que todo lo que hablamos no quede solo en esta reunión, sino que dé fruto en nuestra vida diaria. Ayúdanos a caminar con la identidad que nos diste, como hijas tuyas llenas de tu amor, llamadas a reflejar tu luz en este mundo. Llévanos en paz, fortalecidas y unidas como hermanas en Cristo, que sigamos creciendo en intimidad contigo y entre nosotras. Te pido por todas las personas que escuchen esta enseñanza en un futuro. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora sí, podemos abrir el micrófono.